Informe Capital y le damos la bienvenida y le agradecemos que nos tome la comunicación vía Zoom al doctor Juan Manuel Lira, analista en salud y doctor en gobernabilidad y gestión pública. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Aurelio? Buenas noches, un placer saludarte y sobre todo el auditorio. Qué bueno que nos acompaña porque llegamos ya prácticamente a los últimos días del sexenio del presidente López Obrador. Está en ciernes a que venga el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum y uno de los temas sobre los que vale la pena hacer un balance de lo que se hizo, de en dónde faltó y de cuáles serán los retos hacia adelante es precisamente en salud. ¿Cuál es su balance sobre estos casi 6 años de administración del presidente López Obrador en materia de salud? Sí, como bien mencionas, Raúl, estamos prácticamente a 2 semanas de que se termine esta administración y el tema de salud siempre ha sido un tema que ha estado en la palestra de los medios por los claroscuros que ha tenido, ¿no? Aquí yo voy a recordar un poco al gran escritor español Rafael del Valle Inclán, quien en su libro Luces de Bohemia hace una analogía de lo que es la deformación grotesca de la realidad a través de los espejos. Entonces, porque vale mucho la pena porque tenemos un espejo cóncavo donde se exagera toda la realidad, digamos que es lo que ha pasado en los últimos meses de ese gobierno, donde tal pareciera que tenemos un sistema de salud pues digno de Dinamarca, como dijo el presidente, ¿no? Entonces es una deformación quizá un poco no muy apegada a la realidad. Pero por otro lado también tenemos un espejo, como dice este escritor español, que es un espejo convexo, donde todo se minimiza y donde parece que estamos muy mal. Esto es lo que maneja la derecha, ¿no? De que el sistema de salud es un desastre y que estamos prácticamente al borde de un desastre en el tema de salud. Y por otro lado tenemos un espejo plano, que es el espejo donde nos vemos todos los días cuando nos arreglamos, nos peinamos, etcétera, que es el espejo de la realidad. ¿Dónde estamos ahorita? Si dejamos estas realidades grotescas de los que dicen que estamos todo bien y de lo que estamos todo mal, pues aterrizamos a lo que por supuesto tiene que manejar muy bien la doctora Sheinbaum y su equipo de salud para la próxima administración que está a punto de empezar. Y aquí es donde en el espejo plano tenemos la realidad, que es la siguiente. Sí ha habido avances, por supuesto, puedo enumerar algunos de varios. El más importante es que hoy la salud ya se ve como un derecho humano y no se ve como una mercancía como se veía anteriormente. Recordemos que está por pasar una reforma del presidente para modificar el artículo 4, donde queda explícitamente que el Estado es el garante de la salud pública de todos los mexicanos, independientemente de su condición social. Entonces, fue un gran avance. Otra gran avance, por supuesto, fue reconformar el sistema de salud público a través del IMSS Bienestar. Ya está en 24 estados establecido y se va avanzando poco a poco, pero falta mucho por hacer. También recordemos para el auditorio que esta administración encontró más de 200 unidades médicas de todos los niveles desmanteladas, ya 132 se han remodelado, ya están trabajando a través del IMSS Bienestar. La administración va a cerrar con 18 unidades que no terminó, pero se van a dejar para que la doctora Claudia Sheinbaum las inaugure. También es un gran logro. Otro gran logro fue la basificación de casi más de 60,000 médicos y enfermeras que no tenían una condición laboral estable. Esto ya se estableció. Entonces, si vemos, sí hay cosas positivas, pero también hay que, en el espejo de la realidad que les menciono, hay cosas y muchas áreas críticas que tiene que atender la doctora. Uno de ellos, y no va a dejar mentir el auditorio, pues es la calidad de la atención médica. Cuando vamos a un hospital público, del IMSS, del ISSSTE o del IMSS Bienestar, pues aún el trato no es el más correcto, es un trato todavía deshumanizado, sigue habiendo falta de medicamentos, hay que reconocerlo, siguen siendo las listas de espera muy largas para una consulta de especialidad, para una cirugía, y no se diga que en algunas ocasiones no está el medicamento y el paciente tiene que hacer un gasto de bolsillo, sobre todo los pacientes adultos mayores que no tienen todavía al 100% sus medicamentos. Esas áreas de oportunidad como la vacunación, por ejemplo, que se cayó por la pandemia, tenemos tasas de vacunación del 60-70%, cuanto antes en México estamos al 90% del cumplimiento de la cartilla de vacunación, Braulio. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas que son reales van a ser un gran reto para la doctora y por eso los 100 primeros días van a ser muy importantes. Por eso ha establecido este programa de atender a los pacientes adultos mayores o adultos mayores en sus domicilios, llevándoles médicos y en caso de necesario medicamentos. Le vamos a meter mucho a lo que es el IMSS Bienestar para tratar de consolidarlo y sobre todo mejorar los niveles de abasto de medicamentos que están bajos todavía y lo más importante, la vacunación, porque son etapas muy críticas, sobre todo para los niños, en estas épocas que puede resurgir una enfermedad que puede ser prevenir por vacunación. Entonces, estas áreas de oportunidad creo que van a ser muy importantes para lo que empieza del siguiente sexenio, Braulio. Doctor, a veces en la administración pública lo que pasa con las problemáticas o con las carencias que hay en las distintas instituciones y dependencias es que son muchas. Si usted pudiera enlistar 3 prioridades que a lo mejor le gustaría recomendarle al equipo de salud de la doctora Claudia Sheinbaum, del doctor Krasinovich, que estará al frente de la Secretaría de Salud, ¿cuáles serían las 3 áreas más importantes, fundamentales, a atender de manera prioritaria?
Sí, afortunadamente yo, como lideré un equipo de trabajo muy importante, hicimos llegar varias propuestas a la doctora y el doctor Cachanovich, y afortunadamente nos tomaron en cuenta varias y efectivamente priorizamos lo que tú estás mencionando. La primerita, y que ya lo manejó la doctora Claudia Sheinbaum para estos 100 primeros días, es el tema de la vacunación. Tenemos vacunación ahorita muy deficiente, entonces están haciendo campañas, se va a tratar de adquirir las vacunas lo más pronto posible para que al menos logremos niveles prepandémicos. El segundo es el trato hacia el usuario, es decir, que se mejore, eso la doctora Clara lo tiene muy presente con el humanismo mexicano. Tiene que haber un cambio en la concepción de lo que es la atención al paciente en esta situación que se conoce como revolución de las conciencias. Y el tercero, muy importante, dotar a todo el equipo de salud de los insumos necesarios para que trabajen, porque son los que dan la cara al derechohabiente o al paciente, que les dote de medicamentos, equipos médicos, todos los equipos médicos necesarios para que se dé una atención. Digamos que son las tres prioridades y hay muchas más, por supuesto, pero yo creo que si sacamos estas primeras tres prioridades en los 100 primeros días, se va a ver un cambio muy importante a la par, pues, como te decía, de consolidar lo que es el bienestar y mejorar la atención en el IMSS ordinario y también en el ISSSTE. Sin duda, y también hablando del trabajo que se ha hecho en materia de salud en esta administración, no se puede dejar de lado esta figura que se creó del IMSS Bienestar. Me gustaría preguntarle y que le pudiera explicar a la audiencia cómo es que funciona este IMSS Bienestar y por qué es distinto a cómo se hacía en administraciones anteriores. Sí, quizá aquí lo que genera un poco de ruido y de confusión en el auditorio es que también se llama como el IMSS que conocemos para los trabajadores que cotizan porque tienen un empleo formal. Recordemos que ese lo vamos a llamar o se llama coloquialmente como IMSS ordinario. Para todas aquellas personas que no trabajan, no tienen una condición laboral, está el IMSS Bienestar que vino a sustituir al INSABI. Entonces, el IMSS Bienestar actualmente está en 24 estados y es para aquella población que no tiene derecho a la seguridad social, llámese IMSS ordinario, ISSSTE, Fuerzas Armadas o Pemex. Y es completamente gratuito y universal. Cualquier persona puede ir a cualquier unidad que hoy dice IMSS Bienestar, que aunque tenga el logo del IMSS, no es el IMSS como tal, es una institución distinta, tiene su propio director, que ahora ha nombrado al doctor Alejandro Sbarz, y del lado del IMSS ordinario está el maestro Soroblet. Son instituciones diferentes para población diferente. Aquí lo importante es que se ha avanzado porque el IMSS Bienestar es gratuito, tiene que dar la gratuidad y la universalidad para todas las personas que vayan, no necesariamente tienen que estar inscritas, como en el caso del Seguro Popular, aunque hoy se puede conseguir una credencial, pero no es necesario que haya una credencial, con que vayan con identificación oficial o su CUR y digan que van a buscar una atención de urgencia o de consulta, se les tiene que dar. Entonces yo creo que son los grandes avances, pero hay que consolidarlo, como te digo, Braulio, para lo que viene en esta administración. ¿Y esta atención de IMSS Bienestar es únicamente en las instituciones que forman parte de esta institución o también se da en instituciones privadas como sí se hacía, por ejemplo, en administraciones anteriores, que era un esquema completamente diferente, como de especie de financiamiento? ¿Cuál es la diferencia? No, aquí recordemos que lo que ha propugnado este gobierno de la Cuarta Transformación es que el sistema sea público casi en su mayoría, porque antes, como bien dices, el Seguro Popular era una mezcla entre público-privado. Aquí las unidades del IMSS Bienestar son totalmente públicas y en ningún momento se ha abierto la puerta pues para que se haga un convenio con los privados, que probablemente ese sería uno de los grandes debates que se pusiera sobre la mesa, porque al final de cuentas sí necesitamos trabajar en conjunto porque la población de México somos 120 millones de habitantes, un poco más, un poco menos, y la infraestructura médica de todo el sistema público no da para atender a toda la población. Aquí un tema importante son los consultorios adyacentes a farmacia, que viene siendo algo privado, y algunos hospitales que también pueden apoyar para que el sistema público pues le dé la atención a la ciudadanía. Recordemos que es un derecho humano y las personas pueden ya demandar ese servicio al Estado porque así ya está en la Constitución. Entonces, si el Estado quiere brindar ese servicio, pues tendrá que hacer una mezcla medio híbrida entre lo público, todas las instituciones del IMSS, Bienestar, de ISSSTE, Sedena, Pemex, y incorporar un poco a los privados. Entonces, es el gran tema que habrá que poner sobre la mesa para la próxima administración. Excelente, doctor. Le agradezco mucho por la conversación, por este análisis y este balance de la administración. Le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Braulio. Saludos al auditorio.